vamos a seguir con una enseñanza que empecé hace un tiempo. We're going to continue with the teaching that I started a while back. Y esta es la tercera parte. And this is the third part, Y yo creo que va a ser la última ya. and I believe it will be the last one. Pero a lo mejor Dios va a decidir otra cosa, no sé. But perhaps God would decide something else. I Vamos don't a know. ver. We'll see. ¿Ok? All right? Qué bonito. El primer domingo del mes, What a beautiful first Sunday of the month donde vamos a empezar where we are going to begin en la gracia de Dios. in God's grace. Ujú. Entonces, vamos a aprender algo muy bonito este día. Let ¿Ok? us learn something very nice today. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la oportunidad de compartir tu Holy palabra. Father, we thank you for the opportunity to preach your word. Declaro que la palabra que tú nos compartes, Señor, por Ay. medio de tu siervo, I declare that the word that you share through your servant no regresa a ti vacía sin antes cumplir el propósito por lo cual has mandado. does not return to you void, but accomplishes that for which you sent it. En el nombre de Cristo In Jesús. the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Creo que ya lo dije antes, pero lo quiero repetir. We are, but I'm going to repeat it. We are, Estamos trabajando el liderazgo de la iglesia. the leadership of the church is working. Estamos trabajando en unas nuevas estrategias We're working on some new strategies para el crecimiento de la iglesia. for the growth of the church. Lamentablemente, Sadly durante la so, pandemia during the pandemic y después de la pandemia, and after the pandemic, muchas iglesias han cerrado. many churches have closed. Y entonces nosotros estamos creyendo And therefore, we are believing que Dios tiene algo poderoso para este ministerio. that God has something powerful for this ministry. Entonces el liderazgo con Pastor Susi se están reuniendo todos los viernes Therefore, the leadership of Pastor Susie are coming together every Friday, y están trabajando una nueva estrategia and they're working on a new strategy para poder que se lleve a cabo la visión de la iglesia. in order to achieve the vision of the church, Porque because tenemos que expandir el reino. we must expand the kingdom. Amén. Amen? Entonces, And so que todos therefore, nosotros podamos orar let us all be in prayer para que estas estrategias so that these strategies sean dirigidas por el Espíritu Santo would be directed by the Holy Spirit, y podamos ver a más gente tanto aquí recibiendo a Cristo, bautizándose, so we could see more people receiving Christ, being baptized aquí en la iglesia, here in this church, como también por las redes sociales, and also through the social media, que sean alcanzados that they would be reached y que mucha gente nazca de nuevo. and that many people would be born again. Amén. Entonces, los animo a que oren y que sigan animados por lo que Dios está haciendo aquí. Therefore, I encourage you to pray and to be encouraged of what we're doing here. Ahora estábamos hablando anteriormente sobre cómo declarar el fin desde el principio. Today we were talking about declaring the We've end. we've been talking about how to declare the end from the beginning. There you go. And today we're going to continue to talk about the same topic, pero ahora vamos a continuar hablando sobre el mismo tema, pero nos vamos a profundizar en algo específico. But we're going to profound in something specific. We're going to go deeper, Vamos Today. a ir más profundo hoy día. ¿ok? Y vamos a hablar de algo que muchas veces cuesta trabajo para ministerios And we're going to talk about something that is difficult for ministries, y luego para otros ministerios hay o sea, no les cuesta tanto trabajo, pero se van para el otro lado del péndulo. and other ministries, maybe it doesn't cost them a lot of work, but they go on the other side of the pendulum. ¿Ok? Entonces vamos a estar hablando, como estamos hablando de ver el fin desde el principio, We're going to be talking about declaring the end from the beginning.
Entonces tenemos que entender el propósito de todo lo que hacemos, hermanos. We must understand the purpose of everything that we do. Tenemos que entender el propósito de venir a la iglesia, We have to understand what is the purpose to come to the church, el propósito de tener una familia, the purpose to have a family, el propósito de tener hijos, the purpose to have children, propósito de ir a the trabajar, purpose to go to work, propósito de quién eres tú y por qué fuiste the creado, purpose of who you are and why you were created, pero también algo muy importante but also something very important es el propósito de dar. is the purpose to give. Y eso vamos a estar hablando ahora. And that's what we're going to be talking about today. Propósito de dar. Purposes of giving. Y yo enumeré 3 nada más, pero obviamente hay muchos más. I'm going to be sharing 3, although there's many more. Y el primero es aprendemos a administrar. Ese es un propósito. Aprender a administrar o a gestionar lo que Dios nos ha dado. We learn to administer and manage what God has given us. Ese es uno. Y no vamos a ir ahí, nada más estoy poniendo, si quieres escribir Lucas 14:28, después lo puedes leer tú. We're not going to turn there, but you can jot it down and you can read for your own reference. Luke 14:28. Otro principio de dar es aprender a sembrar. Another purpose of giving is that we learn to sow. Si nosotros no entendemos el concepto de siembra y cosecha, If we do not understand what sowing and reaping is, entonces batallamos mucho then we struggle much en muchas áreas de nuestra vida. in many areas of our life. En Génesis dice la palabra In Genesis, the Word of God says, que mientras la tierra exista, as long as the earth exists, el concepto de siembra y cosecha va a the existir. concept of seed time and harvest will continue. Entonces nosotros, uno de los propósitos de dar es aprender a sembrar. Therefore, one of the purposes to give is to learn how to sow. 2 Corintios 9:2. 2 Corinthians 9:12. También otro propósito es invertir en la expansión del reino. Another purpose of giving is we invest in the expansion of the kingdom. Ese es muy importante, hermano, This is very important, brethren, porque para poder expander el evangelio in order to expand the kingdom, se requieren de finanzas. requires finances. Entonces uno de los propósitos de dar, Therefore, one of the purposes of giving, tanto tu tiempo como finanzas, so much so your time as well as your es finances, para expander el reino de Dios. is to expand the kingdom of God. Mateo 6:33. Matthew 6:33. Otro propósito es el de recibir el beneficio de nuestra inversión. Another purpose is to receive the benefit of our investment. En otras palabras, In other words, cuando tú aprendes el propósito de dar, when you learn the purpose on giving, te das cuenta you realize que cuando tú das, that when you give, no es como que tirarlo al viento, it's not like throwing it to the wind. es una inversión, It is an investment. es una inversión, It is an investment. te da dividendos, It gives you dividends, mejores que el banco. better than the bank. Ahorita está muy popular la lotería porque nunca había llegado a los números que ha llegado, ¿verdad? Right now, lottery is very popular because it's never reached the numbers that Y es they're porque, sharing. o sea, la gente compra y compra más y se sube la bolsa, That's ¿no? because people are purchasing more and more, and the value is higher. Ya, of the ya price. creo estaba 1.6 billones de I dólares think it's $1.6 billion. y todos corren a comprar más, ¿ah? And everybody runs to buy more. Y 99.99 personas, 99% de personas. 99% of the people, 99.9999 99.99 están tirando el dinero. are throwing their money. No es una inversión, It's not an investment. se tira el dinero. You throw your money. Porque según las estadísticas, Because according to the statistics, es más probable it's more probable que te dé un rayo that a lightning would strike you
a que te saque la lotería. then you would win the lottery. O sea que hay más gente que les pega el rayo There's more people that have been struck by a lightning bolt que la lotería. than winning the lottery. Entonces, esa no es una inversión. And therefore, that is not an investment. Sí, en tu mente si andas ahí todo emocionado, ¿verdad? Pero no, esa no es inversión. in your mind, you're all excited, but that's not an investment. El reino de Dios es inversión. God's kingdom is an investment. Sí, sí, sí. Yes, yes, Y ahora yes. vamos a ver cómo es eso. We're going to see how Oh. this is. Y es lo que vamos a estar hablando ahorita. And this is what we're going to be talking Vamos a estar about hablando today. del último propósito que te enseñé. We're going to be talking about the last purpose of which I taught you. A recibir el beneficio de nuestra inversión. To receive the benefit of our investment. ¿Ok? Entonces ya no estamos bajo la ley, por eso no diezmo o ofrendo. We are no longer under the U law. ofrendo es. We are no longer under the law. That's why we don't tithe or give offering. Y eso es lo que, o sea, se enseña en muchos lugares, en otros lugares no. And this is taught in many places and in other places not. Pero si tú me preguntas a mí qué es lo que yo creo, But if you ask me, what is it that I believe in? bueno, Romanos 3:28 dice, Well, Romans 3:28 says, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. "For we maintain that our person is justified by faith apart from the works of the law." Entonces, nosotros somos justificados por la fe, no por obras. Therefore, we are justified by faith, not by works. Entonces, mi dar Therefore, my giving al reino de to Dios God's kingdom no es para justificación, is not for justification, porque son obras. because they're works. El estar dando para el reino de Dios es obra. To give towards God's kingdom is a work. Yo sé que en lugares se usa mucho el que pase a frente, el que dé $100 para que reciba la bendición, ¿verdad? Pero There are some places that will say, "Come forward to the altar and give $100 and you're going to receive your blessing." en realidad In reality, nosotros, bueno, yo no creo well, I don't believe que la justificación that justification sea por obras. is by works. La Biblia dice The Bible que es says por fe, that it is by faith, no por el dinero que das not by the money that you give, y no por el trabajo que haces para el reino. nor the work that you do for the kingdom. Claro que no. Of course not. Y en este ministerio jamás se ha enseñado, And in this ministry, never has it been taught, desde el 2004 que empezamos estudios bíblicos, fue en el 2004, since sí. 2004 that we initiated Bible studies, Jamás hemos enseñado we've never taught justificación por medio de obras. justification by works. Pero vamos a entrar un poquito más en detalle, But let us enter this a bit more detailed. ya que podemos clarificar aquí Now that we can clarify here que tu dar no te justifica, that your giving does not justify you, ¿sí? correct? Como en la iglesia hace muchos años, en la iglesia católica, In the church many years ago, that is the Catholic Church, se creó ese concepto de las indulgencias, that concept of indulgences was created, donde si dabas más dinero, where if you gave more money, se te apartaba un pedacito más grande de cielo. you would have a little spot, bigger spot in heaven. Está como los que venimos a Estados Unidos, queremos comprar un terrenito allá en México It's like o us en Guatemala. that we come to the United States, we want to buy a little land in Ahí les vas Mexico or mandando dinero Guatemala. a la familia, ¿no? Y We send money to the family. pues ya te compré 3 metros cuadrados. I bought you 3/4 of meters square foot. Mándame por Zoom más y aquí te pongo más. Send me through Zoom more and I'll Y expand your entonces van mandando territory. dinero y van comprando más terreno, ¿no? So they send money and they buy more land. Que los ladrillos, que la The mezcla. bricks, that the mortar. Ese es el concepto de la indulgencia. That is the concept of the indulgences. Mientras más das, The more you give, más terreno vas a tener. more land, more territory will be yours. O- Or Si se murió tu padre y
pues, está en el purgatorio, pues también la indulgencia ayudaba para ayudarlo a sacar del Or if purgatorio. your father died and he's in purgatory, when you gave the indulgences, then that was a way to get him out of purgatory. Pero son costumbres nada más. But there are solely customs. Una muy buena forma de haber financiado todos los edificios, catedrales, iglesias que construyeron en esos tiempos. One form that they built all these cathedrals in those times, Pero en realidad no era bíblico, no Yet- es bíblico. in reality it's not biblical. It is not and was not. Porque la justificación no es por obra, Because es por fe en justification Cristo. is not by works, it is by faith in Christ. Él ya murió por el perdón de tus He pecados. already died for the forgiveness of our sins. Porque si tú confiesas en tu corazón, confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Él murió y resucitó por el perdón de tus pecados, For you, serás salvo. If you confess with your heart and if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you shall be saved. Bueno, vamos otra vez a hablar de esto. Romanos 6, 14, 16. Romans 6:14-16. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Go ahead. For sin no longer will be your master, because you are not under the law but under grace. Y lo dice en el versículo 15, fíjate. And the verse 15 says, Entonces, ¿qué? what then? O sea, cuando dice, entonces, ¿qué? Cuando la palabra dice, ya no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. The word of God says that we are not under the law, but we are under grace. Y aquí es donde muchos enseñan que porque el diezmo y la ofrenda está bajo la ley, And that's where they ya no teach necesitas diezmar ni ofrendar porque ya estás bajo la gracia. that because tithing and offering is under the law and we're under grace, you do not need to tithe or give offering. That's what other ministries Yo lo teach. que digo es que no necesitas diezmar y ofrendar para do- ser justificado, What I'm saying is you do not need to give your tithe and offering to be justified. porque para ser justificado Because in order to be es la fe justified en Cristo. is faith in Christ. Pero aquí vamos a ver algo más profundo. But here we're going to see something more profound. Dice, si el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces dice, entonces qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Bueno, Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means. muchas veces usamos este versículo en el último libro del Viejo Testamento, Malaquías. We use this verse. We usually use this verse the from last Malachi, chapter 4. Empezamos desde el capítulo 3 hasta el capítulo 4. We begin on chapter 3 to chapter 4. Y hablamos sobre que la gente le roba o le robamos a Dios cuando no damos nuestros diezmos y ofrendas. And it says there that we rob God when we don't give our tithes and offerings. Porque dice, ¿cómo me roban ustedes? Because it says, how do you rob Porque us? si ustedes me roban. Because you rob from Y luego me. me preguntan, ¿cómo es que te robamos? And then you ask me, well, how is it that we rob from you? Y Dios por medio del profeta dice, porque no son fieles a sus diezmos y ofrendas. And God through the prophet says, because you're not faithful in your tithes and offerings. Y uno de los 10 mandamientos dice, no robarás. And one of the 10 commandments says that we shall not steal. Deja tú todos los otros mandamientos, pero el corazón de los mandamientos, que son los 10, The heart of the commandment, The core. the core of the commandment of the 10, the core of all the commandments that God has given, which are the 10 commandments, ahí nos dice la palabra, the word of God says no there, robarás. you shall not steal. Entonces, si Dios te dice no robarás So if God tells you you should not steal y robas, and you steal, ¿qué es? what is that? Pecado. That's sin. Pueden contestar, ¿eh? You can answer. It's all right. Es pecado, It's a sin, ¿verdad? right? Muy bien. Entonces, es pecado bajo la ley It is a sin under the law
Y cuando estamos, y entonces como pecamos, estamos apartados de Dios. And because we sin, we're separated from God, Y nosotros no vamos a poder entrar en la gloria con Dios. and we will not be able to enter into the glory Pero with como God. Jesucristo murió en el Calvario But since Jesus Christ died on Calvary, y lava todo mi pecado, and he washes all of my sins, entonces la justificación es por medio de Jesús. and therefore justification is through Jesus, No si dejo de robar. not if I stop stealing, ¿Ok? right? Pero aún así el robo sigue siendo pecado. Yet stealing is a sin. O sea, That is, cuando dice la Biblia no matarás when the Bible says you shall not kill, y tú matas and you kill, y dices, oh, no hay problema porque pues ya no estoy bajo la ley. and you say, oh, there's not a problem because I'm no longer under the law. De pronto Suddenly, estás adorando otros dioses. you're worshiping other gods. Dices, oh, no, yo ya puedo orar muchos dioses y And you say, oh, I could pray to many gods porque ya no estamos bajo la ley. because we are no longer under the law. Entonces aquí dice And it says here que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. that sin no longer has dominion over you. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿A ponerte a pecar? Porque ya no estás bajo la ley. So will you just sin because we are no longer ¿A under the matar law? gente? To kill people, ¿A robar? to steal, ¿A la gente y a Dios? to people and Pues God? no. Well, of course not. Dice que no. It says no. Dice, bueno, no dice no, dice de ninguna manera. It says by no means. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o a la obediencia que lleva a la justicia. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? Se necesita mucho tiempo para enseñar esto más detallado, pero voy a hacer lo mejor que pueda con la dirección del Espíritu Santo. We need more time to share this through the guidance of the Holy Spirit. Pero But fíjate bien lo que dice aquí. watch carefully what it says here. Cuando ustedes se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel que obedecen. When you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey. Si el dar If giving tiene que ver con bendición has to do with blessings para el reino de Dios for God's kingdom, y tú no eres un dador, and you're not a giver, ¿a quién le estás obedeciendo? who are you obeying? O sea, si That tú is, das if you give a algo específico, to something ¿a quién le specific, estás obedeciendo? who are you obeying? Ponte a pensar en eso tantito. Think about that for a moment. Ahora, lo que me quiero enfocar ahorita And now what I want to focus on es de que la Biblia habla is that the Bible talks de about que cuando tú caes en rebelión o en pecado contra Dios, that when we fall in rebellion against God, caes en maldición you fall in a curse y caes en problemas. and you fall into problems. Y estás perdido, o sea, no vas a estar en la gloria con Dios. And we're lost and we're not in God's glory. Eso es lo que dice el Viejo Testamento. That's what the Old Testament says. Pero también dice But it also says que si tú buscas a Dios, that if we seek God, que si tú obedeces un that if mandamiento, we obey His commandments, vas a recibir bendición. we will receive blessings. ¿Ok? All right? Ahora, Now, la salvación en Cristo Jesús, salvation in Christ Jesus, fíjate bien esto, watch carefully. la salvación en Cristo Jesús Salvation in Christ Jesus te quitó took, del problema de la maldición, took away the problem of the curse, pero no de la bendición. but not of the blessing. Ay, no me entienden. I don't think you understand me.
O sea, que cuando tú pecabas, o sea, cuando dice Dios, vamos a ponerlo en términos de lo que estamos Let hablando. me put it in terms that we are talking about here. Cuando Dios te dice, When God tells us no robes, to not steal, sé fiel en tu diezmo y ofrenda, be faithful in my tithes and offering, porque si no, because if not, te va a ir mal, things will not go well for us. te vas a maldecir. You will be cursed. Ah, pero Cristo But Christ murió died y te quitó la maldición. and he removed the curse. Ok, pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? But what is the other side of the coin? Si no le robas a Dios, If you do not steal from God, si eres fiel en tu diezmo y ofrenda, if I'm faithful in my tithes, vas and a offering, recibir bendición. I will receive blessings. Entonces el concepto es And therefore the concept is que si yo lo hago, that if I do it, recibo bendición. I receive blessings. Si no lo hago If I do not do en it, Cristo, in Christ, de todas maneras soy salvo. anyways, Soy I'm saved. justificado. I'm justified. Pero ¿y luego la bendición? And what about the blessing? Como dice la palabra, Like the word que says, algunos vamos a ser salvos some of us will be saved como por quien pasa por lumbre. O sea que Who a goes muy, through a muy fire. duras penas vas a recibir la salvación. that we barely receive salvation. Yo no quiero llegar a recibir salvación así. I don't want to receive salvation like that. Yo quiero ser bendecido aún I want to be blessed even though antes de estar con el Señor Jesucristo. before being with the Lord Jesus Christ. Entonces, So therefore, no estamos hablando de maldición, ¿eh? We're not referring to curses. Estamos hablando de bendición. We're referring to blessings. Escribe esto porque no tengo tiempo de leerlo todo. Write it down because I do not have time to share it. Deuteronomio 28, Deuteronomy 28 del 1 al 14. from 1 to 14. Bendición tras bendición. Blessing after blessing. Serás bendecido al entrar como al salir, en el campo como en la ciudad. You will be blessed when you come in and out in the city. La mesa de amasar será bendecida. Tus hijos serán Your bendecidos. children will be blessed. Tu descendencia será Your bendecida. descendants shall be blessed. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que toda esa bendición llega a ti? How is it that all this blessing comes to you? Deuteronomio 29:9. Deuteronomy 29:9. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. Carefully follow the terms of this covenant so that you may prosper in everything you do. Ok, ahí te va. Here you go. Si no lo sigues If you don't follow it y pecas, and we sin, pero recibes a Cristo, but we receive Christ, lo amas, we love him, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. we are no longer under the law but under grace. Ok, All right? pero si tú sigues But if you sus follow principios, his principles, recibirás bendición. we will receive his blessing. Entonces, ¿por qué no quieres bendición? And so the question is, why would you not want to be blessed? O sea, nada más quieres ahí, You just kind of want to slide into it. le crees más al Powerball de la lotería que al reino de Dios. You believe more in the Powerball than God's kingdom. Y andas emocionado que ya hasta planes tienes de lo que vas a hacer con el dinero que vas a sacar en la lotería. You're so excited, you're already making plans with the money you're going to win in the lottery. Así le deberíamos de hacer para cuando diezmamos, Pastor Susi, y ofrendamos, That's how it should be when we give our tithes and offering. debemos estar preparados para la cosecha, ¿no? Y We hacer should be planes. prepared for the harvest and make plans. Hello. Hello. Entonces, ¿qué hacemos, And pues? so then what do? Pues no seas como los fariseos. Let us not be like the Pharisees. Lucas 11:42 dice, ay de ustedes fariseos que dan 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda la clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Deberían de haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Luke 11:42. Woe to you, Pharisees, because you give a tenth of your mint, rue, and other kinds of garden herbs, but you neglect justice and the love of God. You should have practiced the latter without leaving the former undone.
Ahora Jesús dice, practica esto Now sin dejar Jesus aquello. says, practice this without leaving the other. En esta ocasión, In this occasion, los fariseos the Pharisees eran fieles en el diezmo y ofrenda, were faithful in their tithes and offering. pero en las otras áreas Yet in the other de areas amor, de justicia, de compasión, of no lo love, eran. justice, and compassion, they were not. Y dijo Jesús, And Jesus said, debes de poner atención y no dejes de hacer aquello por hacer esto o esto por aquello. It says, Haz las dos cosas. pay attention to doing this. Don't do one without the other. Do them both. ¿Sí? Ahora, segunda de Corintios tenemos lo mismo, pero al revés. O sea, 2 Corinthians, we have the same thing, yet backwards. segunda de Corintios 8:7 dice, pero ustedes así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, ya se saben todas las escrituras, no, eso ya lo añadí yo, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en la gracia de dar. 2 Corinthians 8:7. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. ¿Sí? Ahí está del otro lado. Ustedes que sí se la pasan orando y You that haciendo are cosas praying and doing things de bendición para los demás, of blessing for others, acuérdense también also remember de ser buenos para dar. to be good in giving. ¿Por qué? Why? ¿Por qué tiene uno que estar dando? Why do we have to give? ¿Por qué es que uno tiene que estar consciente de dar diezmo y ofrenda? Why do we need to be conscious of giving our tithes and Fíjate lo que offering? dice 2 de Corintios. Watch what 2 Corinthians says. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 9 del 6 al 7. Let us read 2 Corinthians 9, verses 6 through 7. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a un dador, a Remember, una persona que da con alegría. 2 Corinthians 9, 6 through 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Fíjense bien esto, Watch carefully this. Aquí está, en inglés se dice en un nutshell, en un resumen muy resumido. Here in a nutshell, En pocas palabras, in other Eso es. words, aquí está lo que estamos enseñando. this here is what we're teaching. Si tú dices, If you say, yo ya no estoy bajo la ley, I am no longer under the law, por eso no diezmo ni ofrendo, for that reason I don't give my tithes and offering. entonces so siembras therefore- escasamente o no siembras. You sow sparingly or you don't sow. ¿Y qué pasa? And what happens? Cosechas nada We harvest nothing o escaso. or sparingly. Pero si siembras But if you sow en abundancia, in abundance, das diezmos y ofrendas tithes and offering, en abundancia, in abundance, cosecharás we will reap en abundancia. in abundance. Y luego fíjate bien lo que dice aquí, cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, tiene que ser en su corazón. Watch carefully. It says, each of you should give what you have decided in your heart to give. It's all in your heart. En otras palabras, In other words, no quiere decir it doesn't mean que tu corazón te excuse, that your heart would excuse you, pero que estés bien en tu corazón, que entiendas but that you would be good in your heart, that you would understand que si siembras en that abundancia, if you sow in abundance, vas a cosechar en abundancia. you will harvest in abundance. ¿Cómo no vas a dar con alegría si entiendes ese concepto? How will you not give with joy if we understand this concept? Amen.
El problema es que no entendemos el concepto. The problem is that we do not understand the concept. No entendemos el fin en mente. We do not understand the end in No mind. entendemos el propósito de dar. We do not understand the purpose of giving. ¿Sí? Do you see? Y luego dice, Dios ama al que da con alegría. And it says that God loves him that gives with a cheerful heart. Imagínate nada más. Imagine this. En el momento de levantar ofrenda o cuando tengamos la oportunidad de dar, When the time comes to give of our tithes and offering, pues deberíamos estar llenos de alegría de la oportunidad, we should be full of joy of the opportunity to give. porque es una oportunidad a sembrar. Because it is an opportunity to sow. Yo me acuerdo cuando empecé yo el ministerio hace muchos años, I remember when I initiated the ministry many years ago, me daba vergüencilla levantar ofrendas y I todo was a eso. little embarrassed to ask for offerings, Ya a veces no lo hacía. and sometimes I wouldn't do it. Y más cuando íbamos a viajes misioneros, And more when we went to mission trips. teníamos que pedirle a la gente que nos ayudara financieramente para nuestro viaje y me daba vergüenza y no quería hacerlo. We would ask people to donate for us to our trip, but I was embarrassed and I would not do it. Y claramente, And clearly, una vez estaba estudiando la palabra one time I was studying the word, y sentí que Dios me decía and I felt that God was telling me, que por qué estaba parando yo la bendición de las personas. why was I stopping the blessings from the people giving towards me? Porque si la palabra de Dios dice que si siembras en abundancia, recibes en Because the abundancia. word of God says if you sow generously, you will reap generously. Y la mejor inversión es el reino de Dios And the best investment is God's kingdom, para recibir en to abundancia. receive generously. Si yo como líder If I as a eclesiástico Ecclesiastic no daba la oportunidad para que la gente would not give the opportunity pudiera for the sembrar en people abundancia, to sow in abundance, les estaba quitando de la oportunidad I was taking from them the opportunity de recibir cosecha en of abundancia. receive the harvest generously. Y fue cuando dije, no, pues que entonces a cada rato voy a andar, It voy a said, estar, well, then all the time voy a I'm hacer lo gonna- posible para que la gente tenga esa oportunidad de recibir abundancia, hermanos. I will make it a point to allow others to sow into me. Muy importante. Very important. Fíjense bien, Watch carefully lo que voy a enseñar aquí. what I'm going to teach here. Y tampoco lo vamos a leer, pero quiero que lo escribas y lo leas en tu casa. We're not going to read it, but I want you to jot it down and read it in your house. En Segunda de Reyes, capítulo 4, 2 Kings chapter 4. hay dos acontecimientos muy importantes. There are two Bueno, situations that hay muchos, occurred. ¿verdad? There Pero are many, en sí me quiero enfocar en dos. but I want to focus on two. Había una viuda There was a widow que se le muere su esposo that her husband died. y se mueren con mucha deuda. Se And muere he con mucha dies- deuda. He dies and he leaves a lot of debt. Y el acreedor llegó con la viuda And the one that would charge him would go to his wife, the widow. y le dijo, si no me pagas lo que me debes, And he said, if you don't pay me what you owe me, me voy a llevar a tus hijos. I'm going to take your children. Los voy a agarrar como esclavos. I'm going to take them as slaves. Ella estaba desesperada. She was anxious. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? So what is it that she did? Fue a la iglesia de ese entonces She went to the church of that time con el profeta Eliseo with the prophet Elijah. y le dijo, oye, And he says, hey, tú she was sabes saying, que mi esposo you know that my le husband servía a Dios, served God. era fiel, He was faithful. era dador. He was a giver. Bueno, no dijo que era dador, pero Well, sí que le she didn't le servía a say- Dios. She didn't say he was a giver, but that he served Lo God. estoy añadiendo aquí. I'm just adding it there. Era un servidor para Dios. He was a server for God. Y ahora el now- dinero que debemos The money that we owe, me quieren quitar a mis hijos. they want to take my kids. Y le dijo el hombre de Dios And the a la man of viuda, God responded to the widow, ¿qué tienes en tu casa? what do you have in your Oh, house? pues nada más tengo ahí un aceitillo. Oh, I just have No, a no, little bit mira, of oil. vamos a hacer esto. No, this is what we're going to do. Saca todos los envases que tengas ahí en tu casa y luego hasta pídele a los vecinos más envases Get all of the empty jars you have in your house and ask your neighbors for some.
y llénalos de aceite y ve llenándolos de Fill them aceite up with y los oil. vendes. And then you sell them. Paga todo lo que debe Pay everything you owe y lo que te quede, and whatever's pues para left que vivas. so that you can live. Fíjate nomás. Imagine that. La viuda The widow entendía en el concepto understood the de concept siembra y cosecha. of sow and reap Porque ella fue a la iglesia de ese entonces que because she went to the church of that time, representa a Eliseo which represents Elijah, y le dijo, mi esposo ha sembrado and she says, "My husband has sowed, y ya no está aquí. and he is no longer here. ¿Cómo vamos a perder a mis hijos How am I going to lose my si mi children esposo ha sembrado? if my husband has sowed?" Y el hombre de Dios le dijo, no, 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 no te preocupes. And the man of God says, "No, qué don't pasó? worry." And what happened? Llegó el milagro del aceite. The miracle of the oil came. Aceite tras aceite, la Oil cosecha after llegó oil. The harvest came en forma de milagro de aceite. in the form of a miracle of oil. Y vendió tanto aceite And she sold so much oil que pagó la deuda that she paid y her tuvo para vivir debt, toda su vida más. and she had enough to live for the rest of her life. En otra ocasión, On another occasion, una mujer que le llaman la tsunamita, on another occasion, the woman that they called the Shunammite, ella veía al hombre de Dios que pasaba ahí she por would su see casa the man of God that would pass by her y ella house, decidió invertir en el reino. and she decided to invest in the kingdom. Y quiso invertir en el reino. She wanted to invest in the kingdom. ¿Y qué hizo? And what did she Le hizo su do? cuartito al profeta, She made a room for this prophet. le hizo su escritorio, su She su had mesa, a- su lámpara para que leyera la palabra, A desk for him and a little lamp so that he can read the su word. cama para que A descansara. bed for him to Le daba de rest. comer. She would feed him. Esta tsunamita estaba invirtiendo en el reino de Dios. This Shunammite woman was sowing into the kingdom of God. Ella no podía tener hijos. She was unable to have Y children. tenía un esposo que ya era mayor. And she had a husband who was older. Entonces, cuando era tiempo de la cosecha, And when it was time for the harvest, Dios sabía su corazón. God knew her heart. Y el profeta se le acercó a la mujer And the prophet came near the woman y le dijo, and she said, el próximo año, he said to her, next a year, esta fecha, at this time, vas a tener un hijo. you will have a son. Y ella dijo, ¿cómo? And she said, how is ¿Cómo this va a to ser be? eso? How can No, no, this no me be? mientas. Don't lie to No, me. no te miento. He said, the prophet En said otras to her, palabras I'm le not dijo, lying. He ha said, llegado la cosecha. in other words, it was, your harvest is coming. Se fija que no estamos hablando de la You ley. see, we're not talking about the law. No estamos hablando de la ley. We're not talking about the law. Estamos hablando de la bendición, del concepto, propósito de dar We're talking about the blessing of the purpose of giving al reino de Dios. to God's kingdom. ¿Y qué pasa después? Recibió su cosecha la And what señora. happens afterwards? The woman received her Tuvo harvest. su hijo. She had her son. Pero ella siguió siendo de bendición al reino de Dios. But she continued to be a blessing to the kingdom Y of años God. más tarde, And years later, el niño andaba corriendo para allá y para acá, her son was jugando running fútbol y toda la cosa. here and there, playing football and Y de all. pronto le viene un dolor de cabeza bien fuerte. And suddenly he has a strong headache. Y estaba con el papá. He was with his father. Papá, me duele la cabeza, me duele la Dad, cabeza. Dad, my head Oh. hurts. Oh. ¿Y qué hizo el papá? And what did his father Lo do? que todos los papás hacemos. What all the parents do. Corre allá con tu mamá a ver qué te da. Go to your mom and see what she'll give you. Y se va con la mamá. And he goes to his mother. Y llega con la mamá y me duele la cabeza, me duele la He cabeza. says, my head hurts, my head Y de hurts. pronto, ¿qué crees? And then what do you think happens? Se muere. He dies. Se muere el niño. The child dies. Ah, pero la señora se acordó. Oh, but the Shunammite woman remembered something. La siembra y cosecha. Sow and reaping. Cuando salió de la casa, su hijo ya estaba muerto. When she got out of the house, her son was dead. No fue con el muertero She didn't go to the mortuary para enterrar al niño. to bury him. ¿A dónde fue? Where did she go? Con el hombre de Dios. She went to the man of God. Dijo, yo he sembrado. And she said, I have sowed. Yo le dije a él que yo no quería, que no me mintiera que iba a tener un hijo y que quién sabe qué, y ahora ya no lo tengo. No, no, no. I told the Voy a prophet ir. to not lie to me about giving me a son.
And now look what has happened. y habló con el hombre de Dios. And he went to the man of God. Y el hombre de Dios fue And the man of God went, y ese niño resucitó. and that child resurrected. Esta He came back to mujer life. tsunamita This Shumanite woman volvió a recibir cosecha, hermanos. received blessing Pero again. imagínate qué cosecha. But imagine the harvest she received. La vida de su hijo. The life of her son. Entonces, si la Biblia está llena de historias de esta magnitud, hermano, Therefore, if the Bible is full of stories of this magnitude, ¿y por qué es que somos tan mezquinos por el reino de Dios? and yet why are we so stingy for God's kingdom? Nos duele It hurts us dar diezmo y ofrenda. to give of our tithes and offering. En otra ocasión, en Lucas 7, del 2 al 5, On another occasion, in Luke chapter 7, 2 to 5, llegaron los fariseos con Jesús the Pharisees came to Jesus, y le dijeron, oye, ¿sabes qué? and they said, you know what? Hay un centurión There is a centurion que está muy preocupado porque su siervo está enfermo y ya está para morir. that is very worried because his servant is sick and he's about to die. Y lo quiere mucho. And he loves him very much. Hazle este favor. Do him this favor. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Este hombre This ha man ayudado mucho a la sinagoga. has helped the synagogue much. Ha puesto dinero. He has put money. Ha invertido He has invested demasiado so much al reino de Dios. to God's kingdom. En otras palabras, los fariseos le decían a Jesús, In other words, the Pharisee says to Jesús, Jesus, el centurión the ha centurion sembrado. has sown. ¿Podrás tú ayudarnos con la cosecha? Would you help us with the harvest? Para el centurión. For the centurion, Y Jesús le dijo, vayan, ya Jesus está says, bien el go ahead. chamaco, The, el the, siervo. the servant is good. He's well now. O sea, si pudiéramos entender este concepto de dar, hermanos, That is, if we could understand this concept of giving, nos brethren, la pasaríamos dando toda la vida we would be giving for the rest of our lives y todo lo que podamos dar and all that we can y give más de lo que podamos and dar. more than we can give. A mí no me gusta decir mucho de cómo le hago yo, ¿verdad? Pero I don't like to say a lot on how I do things, hace años yo platicaba varias cosas but years ago I would share different things. y había personas que se molestaban porque yo decía, ¿no? And there were people that would get upset because I would share. Pero yo lo hacía no por que me creyera de todo lo que daba, I didn't say it because I thought I was all that in a sino bag para of animar a chips la 'cause I was gente a giving. entender este concepto. But it was in order to encourage the people to understand this concept. Y yo te voy a decir que yo me he quedado sin nada por dar, And I'm going to tell you that I have been left with nothing so that I would give. pero a la vuelta veo que Dios me sigue bendiciendo, But at the hermanos. turn of a page, I always see God's blessing. Y es bien importante And it's very important entender que hay una cuenta to understand that there is an en el account cielo. in heaven. Tu dar no te va a justificar. Your giving will not justify you. No estamos hablando de indulgencias. We're not talking about indulgences. Estamos hablando que la Biblia habla que hay una cuenta en el cielo. We're talking about, the Bible talks about there's an account in Y heaven. yo quiero decir que el centurión tenía una cuenta en el cielo, And I want to tell you that the centurion had an que cuando account el in heaven. centurión quería algo, Dios le dijeron a la gente, él ha ayudado mucho a la sinagoga, ayúdalo. When the centurion wanted something, the people said, he has helped much in the synagogue, let us help him. En otras palabras, In other en esa words, cuenta está la siembra, In that account, there is the sowing, que cuando es tiempo de cosecha puedes that cosechar. when it is time to harvest, you can harvest. Filipenses nos habla de esa cuenta. Philippians speaks to us of this account. 4:14 al 19. Chapter 4, verses 4. Sin 14 to embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos excepto ustedes. Incluso en Tesalónica nos enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato, fíjate bien lo que dice aquí, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I'm looking for a gift, but I'm looking for what may be credited to your account. Sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. But looking for what you may be credited to your account. Vamos a decir, aumentar la cosecha. Let's say to receive su your siembra. harvest of your sowing. ¿Sí? Trato de aumentar el crédito de su cuenta. ¿Para qué quieres crédito? Why do you want credit? O sea, en realidad, ¿por qué es que vas a querer crédito? Why would we want credit? Porque a lo mejor vas a necesitar algo, Because we may need something, ¿no? right? O sea, estás yendo, vas a Walmart o a Target, a donde vayas, y You go to Walmart or Target, wherever you go, de pronto quieres comprar algo ahí, suddenly you want to buy something comida there, o food or un accesorio o algo, some type of medicina. accessory or medicine. Tú entiendes que si se aumenta el crédito puedes comprar más. You understand if your credit is augmented, Increased. then you can buy more. Thank you. ¿Verdad? Entonces aquí Pablo dice, yo lo que busco es que aumente su crédito. So Paul says so that your credit would be increased. Cuando le fueron a platicar a Jesús del centurión, When they went to talk to Jesus about the centurion, el crédito del centurión había aumentado. the credit of the centurion was increased. La tsunamita tenía el crédito aumentado. The Shunammite woman had her credit increased. La viuda, The widow, que se murió su esposo y that que her le iban a husband quitar died, sus hijos, and they were going to take his children su away, crédito estaba aumentado. her credit was increased. Y luego fíjate más que lo que dice en el versículo 18. And watch what verse 18 Ya he says. recibido todo lo que necesito, aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido a Epafrodito lo que me han enviado. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts that you sent. They are a fragrant offering, an acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Entonces, fíjate bien, Therefore, watch carefully. así debe estar el reino de Dios. This is how God's Así kingdom debe should estar be. la iglesia, This is how the que church tenga should be. más That we de lo would have suficiente. more than enough. Debe de siempre estar lista la iglesia para hacer bendición, The church must al always reino de be Dios. ready to be a poder pagar blessing, la renta, to poder pay the pagar rent, todo pues, toda la administración de una iglesia, to pay all of the administration of a church, poder bendecir a misioneros, in order to bless missionaries, poder hacer los eventos que hacemos, to do the events that we do, de alimentar a la gente que está allá afuera, les decimos los bendecidos, to feed the homeless, we call them blessed, y hacer muchas otras cosas más. and many other things as well. Pero fíjate bien, en el versículo 19 dice, así que Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. In verse 19 it says, and my God will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Mucha gente, y más en el lingo cristiano decimos, Many people, especially in the Christian lingo, oh, Dios va a suplir mis necesidades de acuerdo a sus gloriosas riquezas. oh, God will supply my needs according to his riches and glory in Es Christ una de Jesus. las cosas que decimos mucho los cristianos. That's what Christians Dios va a often suplir say. mis necesidades de acuerdo a las gloriosas riquezas. Oh, God will
will supply my needs according to. Pero fíjate bien, But watch carefully. aquí el contexto de esto The context of this es de que la iglesia is that the church en Filipo and Philippians eran dadores, were givers. sembradores al reino. They would sow into the kingdom Y of porque God. eran sembradores al reino, And because they were sowing to God's su kingdom, cuenta había aumentado. their account increased. Y por eso dice aquí And for that reason it says here que Dios les va a suplir todo lo que necesiten. that God will supply all that they need. Queremos que Dios supla todo lo que necesitamos. We want God to supply all that we need. Necesitamos ser fieles en nuestro diezmo y ofrenda. We should be faithful in our tithes and Tenemos offerings. que ser fieles. Este es un concepto divino. This is we should be faithful. This is a divine concept. Dios no miente, God hermanos. does not lie, brethren. Con Dios no vas a perder. With God we cannot lose. Nunca puedes pensar, oh, ya le di de más a Dios. ¿Cómo le vas a dar de más a Dios? You could never think, oh, I gave God extra. How are you going to say that? How can you say that? Este concepto Dios lo ha creado This concept God has created para la expansión de su reino, for the hermanos. expansion of His kingdom, Y para And- probar tu corazón. to test your heart. ¿Sí? Yes. La Biblia dice, The Bible says, pruébenme en esto test me in this, y a ver si no abro las compuertas del cielo y caerá sobre ustedes una bendición que sobreabunde. and see if I should not open the windows of heaven and pour down a blessing that abounds. Ahí te está diciendo Dios, pruébame en esto. God is saying, test me in this, Para que Él pueda proveer todo lo que necesites, so that hermano. He can sow all that we need. Provide, excuse me. Deuteronomio 8:18 Deuteronomy 8:18. dice, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors as it is today. Bien interesante. Very interesting. Una persona muy bendecida. A person that is blessed, Una persona que fue muy a bendecida person that was very blessed en el Viejo Testamento, in the Old Testament, antes before de que les haya dado la ley a los israelitas, before Dios, the law was given to the Israelites, era un hombre llamado Abraham. he was called Abraham. Y en una ocasión And on one occasion, tuvo un altercado con unas personas que habían secuestrado a su nieto, a su sobrino, perdón. he had an altercation with some people that had kidnapped his nephew. Y por fin, pues su gente ganó Well, his people won. y se quedaron con el botín, le llaman, o sea, con dinero y prendas y demás. And they stayed with the treasure. Y de pronto And afterwards, se le aparece un ser espiritual a, a s- Abraham. a spiritual being It appeared. appears to Abraham. Y And le dice que se llama Melquisedec, he says his name is Melchizedek. que en la teología nosotros creemos In theology, we believe que es una cristofonía. that it is a Christophany. Cristophany. Una cristofonía es una aparición de Cristo en el Viejo Testamento. A Christophany is an appearance of Christ in the Old Testament. Y una de las cosas que hace Abraham And one of the things that Abraham does, es que le da el diezmo de todo lo que tenía Abraham he gives the tithe of everything that Abraham had antes de la ley. before the law. ¿Mm? Abel, Abel, el primero que se ve que hace un sacrificio a Dios the first one that makes a sacrifice to God antes de la ley. before the law, Él da una ofrenda a Dios. he gives an offering to God.
Entonces no estamos hablando de la ley, So we're not referring to the law. estamos hablando de la bendición de dar. We're referring to the blessing of giving. ¿Quieres ser bendecido? Do we want to be blessed? Aprende a dar, Let us learn to give diezmo y ofrenda, tithes and offering, y siempre serás bendecido. and we will always be blessed. Es más, la palabra dice The Word of God says que jamás mendigarás pan. that we will never have to beg for bread. Si tú eres un dador, If we are givers, si tú aprendes este concepto, if we learn this concept, acuérdate remember que tu cuenta aumentará en el that cielo. our account shall be increased in the heavens. Y que lo puedas creer And that we can believe it, y lo puedas enseñar and that we could teach it a tus discípulos. to our disciples. Y que levantemos una generación And that we would raise a generation dadora, that are givers, así como la iglesia primitiva. just like the primitive church. Decía, It would say, ahí tenía una, ya para cerrar aquí, here to close, en Hechos, apúntalo ahí, 4:32 al 37, nos habla in Acts 4:32 de to cuando la 37, iglesia se formó, it talks to us about how the church was formed. no había nadie que le faltara nada. Nobody was without lack. La gente que tenía varios terrenos los vendía y llevaba el dinero ahí. The people that had various Casas las properties vendía would y sell them llevaban el dinero. and take the money to the Daban church. su ofrenda y su diezmo allí al reino de Dios. They would give their offering there to the kingdom Y la of iglesia God. se encargaba de poder repartir para poder ayudar al necesitado And y para mandar a las misiones. the church was in charge of giving to the need and to send to missions. Hubo una persona que se llamaba Ananías There was a person called Ananias, y él le quedó mal. Él sí se dijo que iba a dar tanto y nada más dio menos y and things didn't go well no le for fue him muy bien ni a él ni a su esposa. because he said he was going to give a certain amount and he didn't. No le So fue muy things bien. didn't go Aún too estando well en la for him. gracia, For se fueron con el Señor, Ananias and Sapphira, they went with the Lord, me imagino. I imagine. Se fueron con el Señor, They went with the Lord, pero muy temprano. but too early. Digamos que practican pecados que llevan a la muerte. Let's say they practice sin that takes them to death. Tú no te quieres morir antes de tiempo. We don't want to die before our time. Tienes que acercarte a Dios, We must come near to God, obedecer su palabra, obey His word, pero en el área de dar, but in the area of giving, aprender al propósito, ese propósito de dar. let us learn the purpose of giving, Y que Dios jamás te va a quedar mal. and that God will never do us Nunca te va a wrong. quedar mal He will Dios. never do us wrong. Es más, no sabes ni lo que vas a necesitar el día de mañana. You don't even know what you're going to need for the day after tomorrow. La Biblia enseña de una ocasión de una persona que tuvo muy buena cosecha The Bible teaches of a person on one occasion that had a great harvest, y tenía y se hizo de mucho grano. and he had a lot of grain. ¿Y qué hizo? And what did he do? Pensó, dijo, ay, ¿qué voy a hacer con tanto He grano? thought, what am I going to do with so much grain? Ay, en vez de decir, voy a dar mi diezmo y ofrenda, ¿sabes qué hizo? Instead of saying, oh, I'm going to give my tithes and offering, you know what he did? Dijo, voy a construir almacenes más grandes para guardar I'm todo. going to build more warehouses so that I can save it all. Y luego vinieron y le dijeron, And they came and told him, mañana mismo van a venir por tu alma. tomorrow they're going to come for your soul. No había pensado en aumentar el crédito. They hadn't thought about increasing their account. Mi oración es de que podamos aprender este concepto My prayer is that we can learn this concept y que un día tú puedas and that one day we can creerlo, believe it, practicarlo practice it, y poder enseñarlo también and also teach it as well con testimonio. with a testimony. Porque Dios luego te da testimonio para que puedas seguir
siendo de bendición. Because God always gives testimony so we can continue to be a blessing. ¿Cómo no te va a dar más How could He not give you more si tú cuidas del reino de Dios también con tu inversión? if you care of God's kingdom through your investment? Dice la palabra de Dios The Word que of God says cuando tú das al reino, that when we give to the kingdom, Él te regresa He returns to us esa cosecha, that harvest, pero con una gran bendición, but with a great blessing. apretada, remecida, Pressed down, shaken rebosando. together, and running over. Y así es como te va a bendecir Dios. And that is how God will bless us. Nosotros muchas veces damos nuestra ofrenda, Oftentimes we give our offering. vamos a decir, es una metáfora. It's a metaphor here. En un envase echamos frijolitos In one jar we put beans, y órale, ahí está mi ofrenda. and we say, here's Hey. my offering. Dios te va a regresar God will return to you un envase más grande, a bigger jar. le va a echar He's going to put in la bendición the y blessing, luego dice que le va a remover. and says He's going to shake it. Y cuando le remueves, ¿qué pasa? And when you shake it, what happens? Todo se acomoda Everything sea, le cabe más. more can be fit into the y luego dice, jar. le va a echar aún más And then it says it's going to y la put va a volver a more, remecer. and they're going to shake it again. y le va a echar más And it's going to put more, y luego va a estar cayéndose and it's así. going to be running over. Ese es el tipo de bendición And de la that's que Dios habla the type of blessing that God refers cuando to. uno es fiel al reino de Dios. When one is faithful to the God's kingdom. Amén. Amen. Vamos a orar. Let us pray. Pónganse de pie, por favor. Please stand. Vamos a orar. We're going to pray. Y también vamos a tener el tiempo And also we're going to have the time para levantar una ofrenda, porque no levantamos la ofrenda, to give an offering because we didn't pick up the offering earlier. porque no dimos mensaje de ofrenda, lo integramos todo en el mensaje central. Because we didn't give an offering message, we put it in the central message. Pero que Dios But ponga the- en tu corazón God would place on para our que puedas hearts dar con alegría. so that we can give with joy. Tenemos muchas necesidades aquí en la We iglesia, have many needs in this church, pero nosotros tenemos la confianza que Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a las gloriosas riquezas en Cristo. but we have the trust that the Lord will supply our needs in all His glorious needs, Porque nosotros His damos. riches and glory, because we're givers. Esta iglesia es una iglesia dadora, This church is a giving church, pero queremos but we want darte la oportunidad to give you the opportunity para que tú so that you empieces a practicar este concepto, would begin to practice this concept, que pongas en práctica that you would put into practice, y pruebes a Dios, and you would test God, y que podamos oír un testimonio tuyo de cómo abrió las compuertas del cielo Dios. and that we could hear a testimony from you how He opened the windows of heaven. Eso es lo que queremos escuchar. That's what we want to hear. Entonces, lo que Dios ponga en tu corazón, eso es lo que vas a ofrendar este día. No hemos levantado ofrenda, la vamos a levantar ahorita. Therefore, whatever God puts Pero on your quiero heart to orar give, primero, antes, but I want to pray before, para que Dios so that God y tú and you lo hagan. could do it. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Holy God, in the name tú of has dicho Jesus, que tú amas a un dador you alegre. have said that you love a cheerful giver. Nosotros queremos entender el concepto We want to y understand the practicar el concept concepto de dar. and practice the concept of giving. Padre Santo, Holy a Father, veces he quedado mal, sometimes I've not done well, pero quiero de ahora en adelante but from this day forth, ser fiel en mi dar. I want to be faithful in my tithing. Entender Understand que hay más bendición en el dar que en el that there's recibir. more blessing than to Y que give. mientras más dé, más voy a recibir de ti, That is Señor. the more I give, the more I will receive. Bendiciones Blessings, financieras, financial, de salud, of health, milagros, miracles, prodigios. prodigals, Que el día en mi necesidad, that the day of my need, tú puedas ver el que tengo crédito en el cielo you can see that I have an account y in puedas heaven bendecirme, and Señor. credit, and you can bless me. Quiero seguir tu palabra, I want Señor. to follow your word, Lord. Yo sé que soy salvo I know that I'm saved por gracia y no por obras. by grace and not by works. Pero este día But this day, yo entiendo I understand que tu palabra that dice your word que says si yo doy, that if I give, seré bendecido. I will be blessed. ¿Por qué no voy a querer esa bendición? Why would I not want that blessing? Yo quiero esa bendición I want that y blessing. por eso voy a dar. And for that reason, I'm going to Entonces,
Ahí, por favor, pasen sobres. You can pass the offering envelopes. Mi esposa y yo ya tengo. No, yo tengo. Decidimos dar una ofrenda especial también el día de hoy. Ya sabía yo la enseñanza, entonces My wife and I decided to give a special si Dios offering pone en tu today. corazón una ofrenda especial, If God puts on your heart a special offering, el reino de Dios lo necesita. the God's kingdom needs it. Y Dios que lo ponga en tu corazón, que tú lo des con todo corazón. God puts on your heart, and may you give it with all of your heart. Quiero solo gozar. Son solo para ti, Señor, palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Señor, Yes, Lord. vamos a tomar el tiempo para que puedas We're going to take time that you escuchar de Dios. can hear on behalf of God. Mi amor eres tú, mi dulce Jesús. ¿Por qué no te levantas tus manos y dile palabras de verdad? Ahí en tu lugar dile, mi dulce Jesús, mi amado Señor. Mi dulce Jesús, mi amado Señor. Oh, Adóralo, adóralo, adora al mi Señor. dulce Señor, mi amado Jesús, mis palabras son de ti. Palabras de
Manasesi kanasesi lamase Irimanasisi lamase Irimanasesi kodesa Mande mase Mahira lanasesi kanase Imaneni manase Imaneni manase nase Onasi kala nase Irakino manase sila Sí, Señor. Levanta tu ofrenda al Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, queremos probarte esta tarde, Lord Jesus, Señor. we want to test you this afternoon. Que lo que demos este día, That what Señor, we give this day, que tenga un regreso del 100 por 1, that have a Padre. return of 100 to 1. 100 por 1. 100 Por to cada 1. dólar dado este For día, every dollar given, tú nos regresas 100 dólares, you Señor. return us $100. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Queremos probarte este We día. want to test you this Queremos day. probarte este día We porque tu want to test palabra you this day, dice 'cause your word says que te probemos. that we test Y you. por eso lo hacemos, For Señor. that reason we do it. En el nombre de Cristo In the name of Jesús, Christ Jesus, te damos gracias we thank por you todo lo que nos has dado, for all Señor. that you've given us, Por todo lo que nos has dado for everything y you've lo que given us, tienes preparado para and nosotros. what you have prepared for us. Incrementa nuestro crédito este día, Increase Señor. our credit, Aleluya. Incrementa nuestro crédito, Señor. Increase our credit, Lord, Este día, this day, en el nombre de Cristo in the name of Jesús, Christ para que el Jesus. día de mañana For the day sa- after tomorrow, sabemos we would know que tenemos a quién recurrir, that we have who to go que to, tenemos that we have el crédito bastante enough credit para cualquier necesidad, for any need, de acuerdo a tus gloriosas riquezas. according to your glorious En el nombre de riches, Cristo in the name Jesús. of Christ Jesus. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Ábrase